De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. ¿Quién es Jesús Santrich? Crónica FM. William, ¿qué le parecen? Y creo que esto es bueno hacerlo entre todos, para nuestra audiencia y para nosotros, ni más faltaba, siempre trabajamos en Grupo K. Si hacemos una crónica, una visión en el tiempo de lo que ha pasado con el caso Santrich, porque para ir armando el porque mapa. El rompecabezas se nos va... Hombre, podemos ir perdiendo algunos detalles. Este recorderis es importante. Y solo terminamos viendo pedazos de la realidad. Y uno dice, caramba, pero es que si ya habían dicho esto, es que ya había pasado esto, es que tal vez había pasado esto. Me parece muy, muy oportuno. Me parece que para todos es importante poder hacer un recuento de lo que está pasando y de lo que nos ha llevado hasta este momento. Ana María Cuesta, Santiago Ángel, nuestros investigadores en la FM, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Seusis Pausias Hernández o Jesús Santrich es quizás el ex negociador de paz más irreverente y radical que tuvieron las FARC en La Habana. A esa mesa llegó por invitación de su camarada y compadre, el ex jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. Con él compartió años en el bloque Caribe de la exguerrilla, estructura a la que ingresó a principios de los 90 y de la que se convirtió rápidamente en ideólogo. Algunas víctimas todavía lo recuerdan con indignación por cuenta de una respuesta irrespetuosa que dio en 2012 desde Noruega, el día en el que el mundo conoció de la instalación del proceso de paz. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. De sus 52 años, lleva 32 en la insurgencia y casi 40 con un problema parcial de ceguera que le inició a los 14 por el llamado síndrome de Leber. A su bloque sigue el asesinato de Consuelo Araujo Noguera, la cacique. El ministro Fernando Araujo. Santrich siempre ha sido polémico, no titubea al usar epítetos contra la prensa o al defender causas controvertibles judicialmente, como el que las FARC nunca hayan reclutado a menores o hayan ejercido violencia sexual. Estoy preguntando, señor Santrich. ¿Por qué quiere llegar usted al Congreso? Eso es ser cretino. Porque toda la vida hemos luchado, por la... No, señor, olvídese de eso. Usted no el ejercicio de la política en condiciones civilizadas. La negociación comenzó entonces y Santrich se convirtió en uno de los intelectuales del secretariado dedicado a debatir durante largas horas los detalles de cada uno de los 6 puntos del acuerdo con personajes como Sergio Jaramillo. Una vez el acuerdo tomó forma y fue suscrito, Santrich, sin que se hubiese acabado el periodo legislativo anterior, se hizo presente en el Congreso en un debate en la Comisión Primera y sin ser congresista ni tener investidura, sino como un desmovilizado más de la guerrilla que debía dedicarse a contar la verdad y reparar a las víctimas, quiso tomar el micrófono luego de que Angélica Lozano le dio la palabra. El resultado, Eduard Rodríguez, representante del Centro Democrático, el 12 de octubre del 2017. Santrich siempre se mostró más interesado en asumir un papel de imponerse frente a los opositores, a demostrarse a sí mismo y a las FARC como un triunfal guerrillero desmovilizado que tras años de crímenes y de guerra entraría sin más al Palacio de las Leyes, de las armas a las leyes en un abrir y cerrar de ojos, pero poco le mostró al país su intención de asumir culpa, pedir perdón y reparar a sus víctimas que se suponían siempre el centro ineludible del acuerdo. Tras la firma de los acuerdos con el gobierno Santos, Santrich se radicó en Bogotá y fue noticia por sus prolongadas huelgas de hambre a favor de los presos de las FARC en protesta por incumplimientos, pero le llegó una mala hora tras ser pedido en extradición por narcotráfico por los Estados Unidos. Por favor, me da su nombre completo, señor Hernández. Señor Hernández, somos funcionarios de la Fiscalía. El día de nuestra visita aquí a su lugar de habitación y residencia es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Se la vamos a notificar, se la voy a leer, donde dice lo siguiente: señor Hernández Solarte, Sueisis Pausis, sexo masculino, nacido el 30 de julio de 1966 en Tuleviejo, Sucre, Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su nombre, señor Hernández Solarte. Sí, pero no vamos a Seusis Pausias. Sí, Pausias, exactamente.
Santrich fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 9 de abril de 2018, acusado por la justicia de Estados Unidos y por la Corte Sur de la Florida de haber conspirado para exportar por lo menos 5 toneladas de cocaína. Algunos audios o el video conocido por el país fueron entregados en pequeñas dosis a los medios. Fue solicitado en extradición, pero por tener la acreditación de desmovilizado de las FARC, la JEP debía revisar la situación en detalle para determinar con exclusividad la fecha de los hechos, no si hubo lugar o no a ellos. Santrich fue puesto en la cárcel, liberado y llevado a una fundación por su huelga de hambre. Luego de nuevo estuvo en la cárcel y ha estado allí alrededor de un año, sin perder su investidura como congresista no posesionado, dándole al país político y jurídico terreno para el debate, para las elecciones presidenciales y, más importante hoy, para la relación con los Estados Unidos y la continuidad del postacuerdo. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Jesús Ángel Bobadilla, magistrado y vocero de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, explicó en la FM las razones por las cuales ese organismo negó la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich. Saludamos a esta hora a Jesús Ángel Bobadilla, magistrado y vocero de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, primero aquí en la FM. Magistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a los oyentes de la FM. Magistrado, quisiera empezar con esta pregunta y le voy a hacer muchas preguntas que seguramente van a sonar obvias para usted, pero le ruego la mayor tranquilidad y ser lo más profesor posible con todos nosotros, que hay muchas cosas que no entendemos. Esto que acaba de pasar o que pasó en las últimas horas en la JEP, esta determinación de la JEP, ¿es caso cerrado? ¿Es última palabra? Bueno, sí, me parece primero muy importante poder ilustrar en lo posible y limitarme, por supuesto, exclusivamente a lo consignado en nuestra providencia. Lo primero, efectivamente la decisión es una decisión de primera instancia. Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz existe un componente que es el Tribunal para la Paz, y a su vez el Tribunal para la Paz está conformado por secciones. La sección de revisión que emitió la providencia del día de ayer es la encargada en primera instancia de resolver todos los temas relativos a las solicitudes de aplicación de garantía de no extradición. Entonces, desde ese punto de vista, la providencia emitida en el día de ayer está sujeta a los recursos ordinarios de reposición, que es un recurso horizontal en caso de que se quiera acudir ante la misma sección para que se pueda eventualmente reconsiderar, modificar o adicionar la providencia, o el recurso de apelación que se surtiría ante la sección de apelación de ese tribunal. Entonces no es una decisión definitiva. Es decir, la otra pregunta que le hago, si llegan nuevos elementos, como nuevas pruebas, o si finalmente atiende Estados Unidos a las solicitudes que ustedes han hecho en el pasado de mayor prueba para poder determinar y llegar a una conclusión sobre este tema, ¿ustedes mismos pueden cambiar su determinación? La sección de revisión o la JEP, habría que precisar esto. Mire, en primer lugar, se ha establecido un procedimiento para resolver ese trámite, digamos, o se ha establecido un trámite, excúseme la redundancia. Sí, señor. Y dentro de ese trámite hay, llamémoslo así, unas especies de fases, y una de esas fases fue la fase probatoria. Y eso ocurre, incluso uno si hace paralelo, ocurre en casi todas las actuaciones judiciales de todo tipo, inclusive los de la jurisdicción ordinaria. Entonces esas fases hay que, es mi criterio, ojo que esto no compromete por supuesto lo que eventualmente pueda pensar la sección de apelación. Estoy partiendo de la base de lo que ha pensado, ha condensado, ha dicho la sección de revisión. La sección de revisión considera que hay unas fases, la fase probatoria ya fue agotada, y después de esa fase incluso vino una fase de alegatos. En principio, si se reabrieran los debates probatorios, pues no tendría sentido entonces una fase de alegatos, porque los alegatos precisamente emanan de lo que ya hay, no podría sorprenderse con nuevos elementos probatorios. Esta, repito, es la postura de la sección de revisión. No obstante, ante el escenario que usted plantea, yo seré, y lo indico, sumamente respetuoso a un criterio que pueda ser el mismo o diverso que tenga la sección de apelación. Entonces no podría yo plantear o anticiparme al escenario que usted plantea que podría ocurrir si se reabriera un debate, si pudiera ser, digamos, viable
reabrir un debate probatorio. En principio, como hasta lo que ha establecido la sección de revisión, ese debate ya feneció, ya se clausuró. Se dieron oportunidades y ustedes supieron, en la opinión pública lo supo, que fueron incluso extensísimas, tanto que hubo que rehabilitar nuevamente un periodo probatorio por los sucesos que ya toda la opinión pública conoció acerca del extravío de una solicitud, de una carta rogatoria que hizo la sección de revisión. Usted supondrá, magistrado, que le estoy haciendo esta pregunta frente a la revelación de un nuevo video que ha aparecido en las últimas horas en varios medios de comunicación, 7 minutos de un video que la opinión pública conocía partido, fraccionado. Ahora conocemos 7 minutos de una conversación de Jesús Santrich con un supuesto narcotraficante, representante del cartel de Sinaloa. ¿Ese video completo ustedes lo conocían? ¿Hacía parte del acervo probatorio? Mire, Luis Carlos, es de verdad una muy buena oportunidad para, primero, expresarla de alguna forma la sorpresa para la sección que, como ya lo acabo de mencionar, fue una etapa probatoria extensa, se dieron oportunidades extensas que se revivieron, se reabrieron al constatarse situaciones un poco extrañas con el tema del trámite que se le dio a la carta rogatoria. Nosotros, la sección de revisión nunca tuvo acceso a ningún video. Lo que sí quedó consignado fue exactamente, quedó consignado en la decisión. Repito, yo aquí quiero ser muy fiel a lo que dice la decisión. La decisión sí dejó consignado que en medios circuló un video sin audio, pero igual nunca llegó a la actuación, al proceso como tal, nunca llegó ese video, nunca llegó. Y pues sí, no deja de ser, digamos, lo deseable para la sección de revisión, porque es que créame que para los magistrados que integran la sección de revisión estábamos ávidos por conocer precisamente esa evidencia que solicitamos y nunca la conocimos. Entonces, pues bueno, ahora se menciona que existe ese video. Yo no lo he visto todavía completo, se lo confieso, pero sí lo he escuchado en medios y no sé si el audio sea suficientemente claro de todo el video, no sabemos, pero igual, lo primero que debo decir es esa etapa probatoria, yo ya creo que lo reiteré, ya fue cumplida y con ello fue que se tomó la determinación que se tomó. Señor magistrado, para dar un paso para atrás, que es importante todo esto, la JEP determina que Jesús Santrich no debe ser extraditado y que se le debe dar la libertad, porque con las pruebas que usted mismo menciona en esta conversación y que además lo ha mencionado la JEP en repetidas oportunidades, no podía llegar a la conclusión de que si esos hechos, supuestos hechos delincuenciales, habían ocurrido antes o después de la firma del acuerdo de paz. Esa es la razón fundamental por la cual ustedes toman la determinación que toman. Así es. Mire, es que quiero también que sea esta la oportunidad para recordar o aclarar. Es la misma norma constitucional, artículo 19, transitorio, ¿no? Que son normas, y son normas transitorias, fueron las normas consignadas con ocasión del acuerdo de paz, o que materializan parte o gran parte del acuerdo de paz. El mismo artículo 19 que le da la facultad a la sección de revisión de resolver ese tema de la garantía fue muy claro en lo siguiente, Luis Carlos. El artículo dice que cuando se alegue que la conducta fue cometida con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, la sección de revisión debe evaluar... ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor, aquí estoy, claro, estamos todos muy atentos. Excúseme, es que sentí un sonido y creí que se había cortado. No, señora, la sección de revisión debe evaluar la conducta para que sea ella la que determine la fecha precisa de su realización. O sea, lo digo y hago ese énfasis porque, digamos, ha habido posturas diversas de analistas, e incluso muy serios y respetables, por supuesto, que han indicado es que el indictment ya indicaba la fecha. Entonces, sí, y eso era suficiente, y hemos sido irrespetuosos con
o la sección de revisión ha sido irrespetuosa con las autoridades norteamericanas porque no les creen. No es un tema de creer o no creer, es un tema de cumplir lo que dice la Constitución. Si fuera así, como lo dicen pues algunos analistas, y repito, muy serios, y no quiero descalificarlos, pero si fuera así, la norma diría: si se alega que la conducta fue cometida con posterioridad al acuerdo final, la sección de revisión la remitirá a la Corte Suprema y seguiríamos el trámite, pero es que no dice así. Lo que dice es: la sección evaluará la conducta para que sea ella la que determine la fecha precisa de su realización. Y entonces el ejercicio hermenéutico que se ha construido, o el ejercicio de interpretación, llamémoslo así para ser un poco más claros y sencillos, de interpretación de todas estas nuevas normas, esto que es tan novedoso, nos llevó a concluir que para evaluar la conducta, ¿qué es lo que necesitamos? Pues las pruebas de la conducta. Y entonces, al no llegar, al no conocer, no pudimos evaluar la conducta y entonces no pudimos determinar la fecha. Y esto es lo otro que quiero aclarar, y excúseme que me extienda. No, pero por supuesto que yo estoy entendiendo y estoy anotando. Esta es una discusión muy importante la que usted nos está dando, señor magistrado. Por favor, adelante. Sí, señor. Y otra de los asuntos que ha quedado en el ambiente permanentemente es que dijeron, o se ha dicho, la sección de revisión, la JEP, pues en general, está invadiendo órbitas ajenas, o que está pidiendo pruebas, está haciendo juicios de responsabilidad, de la existencia de la conducta, de la tipicidad, todos los elementos que eso les corresponde es a la justicia norteamericana. Y en eso hemos dicho, claro que es así. Es que la evaluación de la conducta, y lo dijimos y lo reiteramos en esta última decisión, no tiene por propósito hacer juicios de responsabilidad, si él cometió el delito, si no lo cometió, si la conducta existió, si no existió. No, se va a evaluar la conducta exclusivamente para determinar la fecha precisa de su realización. O sea que no es cierto lo que a veces se dice, repito, y yo sé que muchas veces de la manera mejor intencionada, que es que aquí la sección está invadiendo al juez natural, que sería una corte de los Estados Unidos, y que va a traer prueba para ver si realmente cometió el delito, si eso era delito. No, eso tajantemente no es así, Luis Carlos, y siempre lo sostuvimos. La razón de pedir las pruebas era para poder evaluar la conducta. Claro. ¿Y con qué objeto? Con un único objeto, que es el que nos exige la norma constitucional: determinar la fecha precisa, incluso así es que utiliza la expresión, fecha precisa de su realización. Entonces, como no se pudo hacer, se consideró algo muy importante. Y aquí seguimos, incluso aquí decimos, la sección está dictando su propia jurisprudencia, desconociendo todo lo que se ha dicho. Mire, incluso para este tema del escenario en que nos encontramos, que fue la imposibilidad de evaluar la conducta, y en el escenario de la indeterminación de la fecha, pues no lo pudimos hacer, acudimos incluso a interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia, una corte centenaria, reconocida, y resulta que en algún asunto la Corte Suprema nos remitió a la JEP un tema para trámites de garantía de no extradición, y allí la Corte dijo: se lo remito a ustedes, él ya va con la garantía en su cabeza, se lo remito para saber si ustedes le mantienen la garantía o se la revocan. O sea que desde ese punto de vista, lo que percibimos es, él ya llega, los exintegrantes de las FARC llegan con la garantía. El escenario es, si logramos determinar que los hechos fueron después, se quitaría la garantía, y no se logró eso. Entonces, desde ese punto de vista, se mantuvo la garantía, y por eso se aplicó la garantía, además sumado a la aplicación de unos principios en derecho, un principio que se llama el principio pro homine, que es la interpretación más favorable para una persona que está haciendo... Aquí lo que interpreto, magistrado, entendiendo un poco lo que está diciendo usted, es que la JEP no toma una determinación de fondo sobre la conducta realizada por el señor Jesús Santrich, sino que llega a la conclusión que, basado en la información que tenía hasta el momento, o que tuvo hasta el momento de su determinación, no había material suficiente para concluir la temporaneidad de los hechos. Ergo, o por lo tanto, le ordena a la Fiscalía que lo libere
da la orden de que no se extradite porque tal y como está conferido en el proceso de paz, aprobado constitucionalmente, ese es el procedimiento a seguir. Es lo que he entendido, y lo he entendido bien o lo he entendido mal. Lo he entendido muy bien, Luis Carlos, y le agradezco obviamente que hayamos podido estar de acuerdo en la interpretación que dimos, o sea, independientemente de las naturales, obvias críticas a las cuales sí entendemos que estaremos sometidos y que las recibimos obviamente de la mejor buena manera, pero lo importante es lo que empezamos por decir: esta decisión será sujeta de control o de apelación, seguramente ya lo han anunciado por la sección de apelación, quien tendrá la última palabra. Las evidencias que soportan la acusación nunca las envió el fiscal, las que soportan la acusación de los Estados Unidos, y esa fue la que les pedimos a las autoridades norteamericanas y no llegaron. Eso es claro, ¿cierto? Segundo, el fiscal general obviamente remite en mejor sentido de su colaboración institucional. Él nos indica que sí tiene unos medios probatorios que hacen parte de otra actuación y que considera importantes porque según su interpretación pueden estar relacionadas, o sea, una investigación que está adelantando aquí en Colombia, por supuesto, su entidad, y que en su criterio así lo oficia, así lo indica, pueden estar relacionadas ahí sí con la acusación de los Estados Unidos contra Seusis Pausias Hernández Solarte. Y es cuando hace esa remisión con esas referencias a las que usted está indicando. Pues solamente le quiero indicar que obviamente se recibieron esas, se consideró importante ese ofrecimiento que hizo la Fiscalía y por eso se ordenó que se aportaran esas pruebas. En esa manifestación o ese oficio que usted lee, lo que le dijo la sección es: por favor, envíenos todo, absolutamente, porque había enviado unos extractos, y obviamente lo hizo posteriormente. La sección de revisión tuvo acceso directo a esas interceptaciones, y si usted misma ve los títulos que acaba de denunciar, la sección de revisión al escuchar ahí sí esos audios, repito, de una investigación en Colombia que no era contra Seusis Pausias, contra el señor Santrich, no pudo revelar, no pudo encontrar en dónde estaba la conducta a la que sí hacía referencia a los Estados Unidos. Y esa fue una labor minuciosa. Yo los invitaría, y excúsenme que ahora, digamos, debo cumplir otros compromisos. Obviamente no quiero cortar así, pero sí quiero dejar claro que la sección de revisión en su decisión hizo una minuciosa, extensa, detallada evaluación de esas pruebas de las que envió el fiscal, sí, para determinar si de ellas se revelaba, quedaba, se notaba, fluía la misma conducta por la cual las autoridades norteamericanas estaban pidiendo una extradición, sí, al señor Santrich, y no encontró esa relación. ¿Cuál es su opinión personal frente a la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez? No, yo no puedo expresarle una opinión ni personal ni institucional. Lo que quiero decir sobre eso es que yo hago un llamado siempre, y es lo que incluso hoy a través de la entrevista lo he reiterado, al respeto por la institucionalidad, al respeto que nos debemos todas las instituciones del Estado en general para cualquier asunto de nuestras competencias, pero en particular y con mayor énfasis al respeto por el acuerdo de paz al que estamos comprometidos todas las instituciones del Estado. No tengo más que agregar, Luis Carlos. Magistrado Jesús Ángel Bobadilla, vocero de la Sala de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, muchas gracias por darnos unos minutos para ayudarnos a entender el tema más importante que tenemos hoy en el país. Agradezco que le haya hablado primero a la FM. Es usted muy gentil. A usted y muchas gracias. Gracias. En la FM, las noticias como son. La opinión de Ariel Ávila en la FM. Lo sucedido el día de ayer se pueden hacer muchos análisis, sin embargo, quiero hacer 3. 1. Sobre el fallo de la JEP, no se trata si nos gusta o no nos gusta, si nos parece bonito, feo, grande, alto o bajito.
es si se hizo en derecho o no se hizo en derecho. La naturaleza de un juez es recaudar pruebas, como de un panadero es hacer pan, como de un zapatero es trabajar con los zapatos. En la medida que el juez no pudo recaudar pruebas, pues es obvio que no puede hacer un fallo. Esto significa que el fallo de la JEP, al menos en lo fundamental, está ajustado a derecho, así no nos guste. Segundo, quienes conocen a Néstor Humberto Martínez saben que él no renunció por el fallo de la JEP, ni más faltaba, o no han entendido cómo ha actuado los últimos 2 años. Él renunció porque se quedó solo y tomó malas decisiones en sus aliados políticos ante la crisis de Odebrecht. Y ese fue lo que lo hizo renunciar, no el fallo de la JEP. Y lo tercero, yo espero que el presidente y el Partido Centro Democrático, aunque los trinos de José Obdulio Gaviria, por ejemplo, y compañía demuestran otra cosa, pero yo espero que no caigan en las costumbres populistas de los vecinos como Maduro, en llamar una constituyente, en nombrar un fiscales de bolsillo. Yo espero una terna independiente y espero también que no entremos en la locura de la constituyente, porque lo que ha demostrado esta crisis, a pesar de la renuncia de Néstor Humberto, de la renuncia de la vicefiscal Paulina, es que la institucionalidad colombiana tiene cómo resolverlas. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, aseguró en la FM que su defendido, después de recobrar la libertad, continuará compareciendo ante la JEP y no evitará el proceso. Saludamos hasta ahora al doctor Gustavo Gallardo. Él es abogado de Jesús Santrich. Señor Gallardo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para ti y para toda la audiencia que escucha hasta ahora. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Su cliente Jesús Santrich, ¿a qué hora sale de la cárcel hoy? Bueno, precisamente nos estamos dirigiendo en este momento nuevamente a las instalaciones de La Picota, porque ayer estuvimos hasta altas horas de la madrugada esperando su salida, y hoy en la mañana estamos también dispuestos para que en el menor tiempo posible, ahora en horas de la mañana, pueda estar en libertad Jesús Santrich. Doctor Gallardo, después de que salga de la cárcel, tal y como lo tienen pronosticado hoy al mediodía o antes del mediodía, ¿cuál va a ser la primera actividad de su cliente? ¿Ya han hablado sobre el tema? Que hemos tenido la oportunidad para conversar con él, porque desde el día de ayer en la tarde las autoridades carcelarias del INPEX en La Picota lo tienen aislado e incomunicado y no hemos podido acceder a comunicar con él, mucho menos una misión de la ONU que estuvo en horas de la tarde visitándolo y no pudo tampoco acceder a conversar con él, ni una comisión del partido FARC pudo conversar con él el día de ayer. Pero lo que ya previamente habíamos conversado era que una vez recobre su libertad, vamos a adelantar los trámites para su posesión como representante de la Cámara en el Parlamento colombiano. ¿Cuándo más o menos tienen pensado puede ser esa posesión en el Parlamento colombiano, en el Congreso colombiano? Bueno, estamos en conversaciones con la mesa directiva de la Cámara de Representantes para ver, digamos, y coordinar con ellos la cita y proceder a la formalidad de la posesión. La pregunta que le voy a hacer se la hago solamente con la intención informativa, ni más faltaba algo adicional. Y es, ¿Jesús Santrich va a permanecer dentro del proceso de la Justicia Especial para la Paz? ¿Se va a seguir sometiendo a las investigaciones que hasta ahora, tal y como nos los acaba de decir el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, continúan, que pueden eventualmente, subrayo eventualmente porque es lo que ha dicho el magistrado Bobadilla, entrar en un proceso de apelación, en evaluación de nuevas pruebas, o va a entrar a la clandestinidad para evitar enfrentar todos estos procesos que, visto desde el lado de Jesús Santrich, no necesariamente son los más transparentes y los más idóneos y los que mejor cumplen lo que pueden ser sus expectativas frente al proceso de paz? Bueno, lo que hemos conversado con Jesús Santrich es que él obviamente va a continuar en el marco del proceso compareciendo ante las diferentes instancias en las cuales ya está compareciendo desde hace mucho tiempo, la Comisión de la Verdad, a la sala de reconocimiento, en el marco del caso 001. Obviamente vamos a seguir compareciendo en el marco de este proceso, porque como lo anunciaba, efectivamente es posible, y la Procuraduría ayer en medios de comunicación anunció una posible apelación de la decisión de la sección, pero efectivamente se enfrentará ya. Santrich, como te lo anunciaba anteriormente, lo que hemos conversado es que él, una vez
una vez se salga de la cárcel, pues procederá a la posesión. Y desde el Congreso de la República, en libertad, enfrentará tanto todos los procesos y todas las solicitudes de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como cualquier otro llamado que se le haga. Doctor Gallardo, ¿vio el video que se conoció en las últimas horas de Santrich sentado negociando un cargamento de cocaína? No escuché lo último. Que si pudo ver el video completo que se divulgó en las últimas horas, en el que aparece Jesús Santrich negociando lo que pareciera ser un cargamento de cocaína. Sí, en horas de la noche pude ver el video que por redes sociales circuló. Y bueno, decir frente a ese video un par de cosas. Lo primero es que ese video, en términos concretos, no devela absolutamente nada. Segundo, es un video que no hizo parte del expediente, a pesar de habérsele pedido en una multiplicidad de ocasiones a la Fiscalía y a la Justicia norteamericana, y que dijeron nunca tener en su poder. Y tercero, es un video en el cual, al igual que los cortas evidencias que aparecen en el expediente, no pasan el rasero de constitucionalidad, legitimidad y legalidad de la prueba. ¿Qué explicación entonces tiene ese video? Es decir, si usted dice que no aporta nada, cuando la explicación que da la Fiscalía es que ahí se estaba negociando un envío de cocaína a los Estados Unidos, ¿qué explicación le da a su cliente de qué era lo que estaba pasando en ese video? ¿Estaban comprando televisores? No, si viste el video como lo vi yo y como lo vio la gente en redes de comunicación, ahí nunca se habló ni de televisores, ni de cocaína, ni nada en absoluto. Santrich ha planteado, y así lo ha dicho de manera clara, que una de sus tareas era hablar del tema de proyectos productivos. Y en el tema de proyectos productivos era con gobiernos. Además menciona en el video, si pudiste observarlo, menciona también la participación de proyectos productivos con empresarios, con gobiernos, con agencias de cooperación, y efectivamente eso es lo que Santrich ha planteado, y esa es la explicación que se le da a ese video. Abogado, pero es, lo que usted está diciendo, lo que dice Santrich es totalmente diferente a lo que dice Marlon Marín. Marlon Marín sí acepta la participación en un delito, en traficar droga y en esa reunión. Entonces, pues, ¿a quién creerle? Marlon Marín tendrá que ser sancionado, condenado, investigado y posteriormente una corte, no sé, norteamericana y colombiana demostrar su culpabilidad. Pero la culpabilidad de Marlon Marín no es extendible a mi cliente Jesús Santrich. Si yo hago una aceptación de culpabilidad y digo que tú estabas conmigo cometiendo ese delito, ¿a ti te van a condenar por eso? Obviamente no. No, porque es que él habla del video. No, es que usted nos está diciendo. Son individuales, y Marlon Marín en ningún momento, ni en el expediente ni públicamente, conocemos una declaración de él. Abogado Gallardo, buenos días. Independiente del contenido del video, ¿cuándo fue grabado? Y le pregunto esto para saber y tener un poco el contexto. ¿Este video es posterior a la firma de los acuerdos, independiente del contenido del mismo? De las ilegalidades de ese video es precisamente eso, que no se sabe quién lo grabó, cuándo lo grabó, con qué orden judicial, para que pueda ser valorado. Entonces, esas informaciones es la que efectivamente... No, pero lo del tiempo, independiente de la legalidad del contenido, es fácil establecer cuándo se filmó o por lo menos, y qué pena que me le meta su pregunta a Suri, por lo menos, doctor Gallardo, ¿qué le dice su cliente? ¿Ese video fue antes o después de la firma del acuerdo de paz? No, nosotros no conocemos, repito, la raíz de ese video, no conocemos la legalidad de ese video. Pero el video ¿cómo ni cuándo lo grabó? Pero a ver, abogado, no, esto es muy sencillo. El señor que está en el video es el señor Santrich. No es sencillo. Pero el señor que está en el video es el señor Santrich. Porque es un video manipulado. Pero a ver, el video, el señor editado, que está en el video es el señor Santrich. Es totalmente imposible para la lógica humana conocer. Pero a ver, si usted mismo en esta conversación está diciéndonos que está hablando de proyectos productivos y que está involucrando al Estado, etcétera, pues está el reconocimiento de que es el señor Santrich y que la conversación existió. La pregunta es muy sencilla y yo creo que para honestidad frente al pueblo colombiano
hay que decirlo como es. Y usted como abogado y como persona honesta tendría que decirnos, sí, el video es después o antes, pero usted ya habló con su cliente, usted mismo tiene una explicación sobre el contexto. ¿Es antes o después? No es una pregunta muy difícil. No, sobre ese video te decía que ese video salió el día de anoche, ¿sí? Nos sorprendió a todos. Ese video sí, pero el video lo conocemos. Ese momento pasó antes o después. En situación de aislamiento e incomunicación no hemos podido conversar sobre el particular. Pero usted, entonces, la explicación que nos acaba de dar sobre el contexto tampoco es una explicación basada en hechos reales o una conversación real. Es lo que hemos dicho. Sí, bueno, entonces le reitero, usted que le está explicando a los colombianos, doctor Gallardo, el contenido del video, la existencia del video, ¿es de antes o después? No, pero te digo, yo no puedo determinar ese video, primero que es ilegal, que es ilícito, y que nosotros no podemos, y nadie puede determinar doctor Gallardo, la fecha de ese video. Doctor Gallardo, es muy sencillo concluir que si el señor estaba hablando de proyectos productivos, tenía que haber sido posterior al acuerdo de paz. Pues si es la explicación que él nos está dando, uno tendría que suponer lo que usted está diciendo, William. Antes del acuerdo de paz no había proyectos productivos. Por supuesto que sí, ese es el tema de proyectos productivos. Las FARC está conversando desde La Habana. Usted también el acuerdo porque es una cosa en proyección. Pero usted habló de la participación del gobierno y de proyectos productivos. Está claro, bajo su propia argumentación, que usted está hablando de un hecho posterior a la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué es tan difícil aceptarlo? El tema de honestamente ante la opinión pública. Su defendido sí lo puede determinar, porque uno sabe perfectamente cuándo estuvo en una situación y cuándo no. O sea, si Santrich ve el video, independientemente de que estén hablando o estuvieran rezando. Y cuando termine la situación de bloqueo de comunicación que tiene, pues él muy seguramente explicará al país la licitud de ese video, explicará al país el contenido de ese video. Yo no aparezco en ese video, por lo tanto no puedo determinar, digamos, en qué circunstancias, ni mucho menos la temporalidad. Pero lo que sí puedo determinar es que ese video es totalmente inconstitucional e ilegal, y que fue manipulado y filtrado de manera un poco complicada el día de ayer, cuando ya se conocía el fallo, y que Néstor Humberto Martínez, podemos decirlo, es la persona quien dijo no tener ninguna evidencia, y sale en la noche filtrando a los medios de comunicación un video en el cual no tiene, digamos, ningún otro objetivo que ir en contravía nuevamente de lo fallado por la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bien. Doctor Gallardo, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos para conversar y debatir sobre estos temas tan importantes para el país. Muy amable. No, a ustedes muchas gracias. Muy amable. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Y ahora en La FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Voy a hacer un editorial muy breve, pero que creo que es muy importante y es necesario el día de hoy. Porque frente a un intenso clima de incertidumbre, producto de este choque institucional de gran calado, se necesitan dos elementos fundamentales. El primero, serenidad, y el otro es responsabilidad. Gran reto el que enfrenta el presidente Iván Duque ahora, en momentos en que se levantan voces sobre una constituyente para destrabar un bloqueo en todos los frentes y se hace necesario encontrar un nuevo fiscal. El problema es que estamos metidos con un ánimo de venganza de los extremos que nos ha traído hasta este punto en el que los ciudadanos, y hay que decirlo como es, nos sentimos desamparados, desorientados y preocupados. Por eso es determinante reiterar que vivimos en un Estado de Derecho, que aunque aporreado, sigue siendo el fundamento de nuestro diario vivir. No por estas discusiones, por intensas, profundas, calientes, sean, mañana nos van a dejar de cobrar la luz. O no vamos a tener que ir al trabajo. No. Esos momentos también tienen repercusiones económicas. La inversión cae por la falta de confianza en el futuro, por la incertidumbre, que es una palabra que odian los inversionistas, y por eso una solución pronta es importante, imperante en toda esta situación. Solución que tiene que ir acompañada de racionalidad y no papas calientes.
porque hay muchos que les encanta incendiar para luego mostrarse como los que son capaces de reconstruir y lo único que tienen en sus intereses es su propio bolsillo, su propio ego y su propio ánimo. La labor de los medios también enfrenta un muy duro reto, y es el de encontrar la verdad en medio de tantas interpretaciones políticas que crean dogmas y no permiten ver claramente en medio del estruendo que generan los gritos, los insultos y los estigmas. Desde esta tribuna, la de la FM, el intento, la promesa, el compromiso es el de encontrar respuestas y formular preguntas sin partido y con responsabilidad, bajo el entendido de que este país que nos tocó y que tanto queremos es el único país que tenemos, porque de aquí no hay salida. Esta es nuestra nación, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Aquí no se acabó el mundo. Lo que estamos haciendo es tratando de entenderlo. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La FM. Gloria María Borrero, ministra de Justicia, dio a conocer en la FM que el gobierno colombiano no desistirá en la extradición de Jesús Santrich. Saludamos a la señora ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos. Buenos días a todos ustedes y gracias por esta entrevista. Ministra, muchas gracias a usted por darnos algunos minutos aquí en la FM. Hombre, quisiera arrancar preguntándole si usted cree que ese clima que ha nacido en las últimas horas sobre desesperanza, desubicación, incertidumbre, preocupación sobre lo que está pasando en Colombia es un clima justo a sus ojos y a la luz del gobierno nacional. Mire, yo creo que el discurso anoche del presidente de la República es un llamado a la tranquilidad. Las instituciones colombianas son instituciones fuertes y nosotros por los canales institucionales podemos resolver nuestros problemas. Esto son avatares normales que suceden. No es la primera sentencia judicial que no compartimos. Es un proceso que aún no ha concluido, que falta un recurso de apelación. Entonces recogemos ese malestar nacional que hay. El gobierno viene haciendo acciones porque no nos hemos quedado quietos. Ayer más que nunca se justifican varias de las objeciones. Entonces el presidente hace un llamado a los partidos políticos para que encontremos algunos acuerdos básicos para volver a blindar la extradición, que es una herramienta fundamental para la lucha contra la gran criminalidad y para luchar contra la impunidad. Entonces yo acompaño ese llamado de tranquilidad que hace el presidente y que tenemos que seguir actuando y que yo estoy convencida que los partidos políticos nos acompañarán en esta oportunidad. Ministra, ¿el gobierno de Iván Duque, el gobierno al cual usted pertenece, apoya esa iniciativa de una constituyente? Mire, nosotros ayer estuvimos con el presidente toda la tarde, fue un tema que realmente no se habló. Nosotros estamos utilizando los canales que actualmente nos da la institucionalidad. El presidente va a empezar unos acuerdos con los partidos políticos, como ya lo anunció anoche. Entonces no le puedo decir si eso será un tema de conversación futura, pero hasta este momento no lo es. Ministra, ¿esto se habría evitado si hubieran aceptado las objeciones en el Congreso? Sí, probablemente por los tiempos no, porque admitir una objeción hubiera implicado presentar el proyecto que corrige el tema y estaríamos en ese tránsito legislativo. Ministra, pero íbamos en ese camino y ese era el camino. Sí. Cuando el presidente dice
estoy listo para firmar la extradición, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno en ese punto específico de la extradición? Como hemos estado listos, cuando la Corte Suprema nos la autorice, la de el señor Santrich tenía que pasar primero por la JEP, luego por la Corte Suprema y después pasa a manos del presidente, y como siempre lo ha dicho, estamos listos a firmar la extradición. Es decir, el caso Santrich sale ahora de esta instancia de la JEP y pasará a la Corte. No, en este momento no, porque la puerta no la abrió la JEP, a no ser que el recurso lo gane el procurador. Entonces ahí sí pasa a la Corte Suprema, de la Corte Suprema pasa al Gobierno Nacional y el decreto lo firma el ministro de Justicia y el presidente. Señora ministra, creo que no era muy difícil anticipar esta determinación de nuevo de la JEP. Creo que las luces que había dado la JEP con anterioridad eran claras, eran diáfanas frente al camino que iba a recorrer. Lo que pasa es que todo esto se ve, digamos, el cotarro se mueve a raíz de la renuncia del fiscal, pero este caso en específico de Santrich, pues ya se venía a venir. Frente a esto, y después de oír al presidente de la República, se lo digo a título personal, creo que faltaron dientes en esta locución. Salir, como lo hizo el presidente, muy loablemente a decir que va a lograr acuerdos políticos y que se va a poner en el trabajo, pues me parece, hombre, a primera vista, una dominación o una salida débil frente a la magnitud de lo que significa que el señor Santrich hoy por hoy esté libre en la calle a partir del mediodía. ¿No falta un poco como de anticipación, como de planeación? Reunirse, salir después de que sale este anuncio, nos venimos de Medellín. Esto ya debía tener un plan A y un plan B, señora ministra. Y lo estábamos hablando, no crean, sí lo habíamos analizado en varias oportunidades, habíamos hecho escenarios. Gran parte de eso fue lo que nos motivó lo de las objeciones, que nos ocupó tanta parte de nuestra agenda. Los proyectos para fortalecer la extradición se están trabajando, pero pues nosotros andamos por el camino y por la senda de la institucionalidad, y esto era todo lo que se podía hacer por esa senda. Y acuérdese que es un proceso que no está concluido, que está aún por definirse un recurso de apelación, y nosotros confiamos realmente que el procurador gane ese recurso y que este camino realmente se corrija. Le queda... Pero estamos haciendo lo que podemos hacer. Señora ministra, era pues de esperarse. Yo creo que la gran inmensa mayoría de los colombianos, después del retiro de las visas a los magistrados, después de ese tira y afloje con Estados Unidos, era de esperarse. Yo creo que muy pocos colombianos creían que la JEP iba a extraditar a Santrich, y eso usted nos lo explica, eso estaba dentro de lo planeado y el trabajo que ustedes están haciendo. Pero ustedes tenían tenían, digamos, previsto el escenario de la renuncia del fiscal y de la inminente convocatoria, o no inminente, pues del rumor de una convocatoria a una constituyente, como lo están haciendo gente de su partido. No, yo no esperaba la renuncia del fiscal, la lamento muchísimo. Y el tema de la de la Asamblea Constituyente, pues eso siempre, ese fantasma ha estado ahí hace mucho tiempo, y eso de vez en cuando surge, pero eso no está en nuestros análisis y construcción de escenarios. Señora ministra, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Eso es muy gentil. Gracias. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, manifestó en la FM la preocupación que está generando el debilitamiento de la figura de la extradición en Colombia. Saludamos hasta ahora al doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes, Luis Carlos. Muy buenos días para usted, su mesa de trabajo y todos los colombianos. Doctor Ceballos, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, Luis Carlos, como lo manifestó ayer en su declaración pública el presidente de la República, hoy está reunido el gobierno en pleno, todos los asesores del presidente de la República. Estamos trabajando en mirar todas las opciones constitucionales y legales
para empezar a trabajar un gran consenso político para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Esta decisión de la JEP es una decisión que preocupa. El presidente y todo su gobierno comparte la indignación que ha venido manifestando el pueblo colombiano por una decisión que el presidente acata y respeta en el marco de la separación de los poderes públicos, pero que por supuesto no comparte. Esa decisión preocupa por el debilitamiento que está generando en la figura de la extradición en Colombia, Luis Carlos. Nosotros estamos muy preocupados porque los cultivos ilícitos de coca que recibimos en nuestro gobierno son muy elevados. Ustedes saben que son más de 210.000 hectáreas. El tema de la imposibilidad de la aspersión por decisiones judiciales, ahora el tema que le cierra realmente muchas posibilidades a la aplicación efectiva de la extradición, porque pues serán muchas personas que recurrirán a la JEP para evadirla. Entonces, en ese sentido, el gobierno hoy está trabajando, el presidente ya ha estado en contacto con varios de los directores de partidos políticos, porque obviamente quiere que cualquier solución y cualquier vía de reformas constitucionales y legales sea el fruto de un consenso político. Comisionado, le saluda William Calderón. ¿Cómo va a ser la estrategia del gobierno para enfrentar esta situación? ¿Va a apelar la decisión? ¿Se ha hablado del tema? ¿Qué estrategia van a utilizar? William, precisamente ese es uno de los temas que preocupa más, y es que el gobierno nacional, de acuerdo con la estructura legal que se creó con respecto a la JEP, no puede hacerse parte en los procesos. Imagínese usted, ni el fiscal general de la nación ni el gobierno nacional se pudo hacer parte en el proceso de la JEP en el caso del señor Santrich, solamente se pudo hacer parte la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, esa es una de las reformas que nosotros plantearíamos para mejorar, por supuesto, toda la estructura de la JEP, que el gobierno nacional, que hace parte importantísima en un proceso de extradición, pueda participar en ella. En cuanto a la apelación, el presidente de la República respalda la decisión del Procurador General de la Nación, quien va a presentar una apelación. Yo espero que la sección de apelaciones de la JEP tome una decisión madura, una decisión seria, reflexiva, que solucione este gran impasse que se está generando por una decisión que no tuvo en cuenta, por supuesto, una solicitud, como decía Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, una solicitud basada en una decisión judicial de otro país. Es como si un país extranjero, un juez norteamericano o español viniera aquí a cuestionar las decisiones de nuestros jueces, poniéndolas en duda. Señor Alto Comisionado para la Paz, a ver, es que escuchándolo hay una parte que quisiera que la ampliara. ¿La única herramienta que le queda al gobierno es a través de la Procuraduría? En este caso, Luis Carlos, sí, lamentablemente la estructura procesal o procedimental de la JEP no permite que el gobierno nacional se haga parte del proceso, y eso es una de las reformas que nosotros estamos buscando hacer. Póngase usted a pensar que el proceso de extradición es un proceso que responde a la cooperación judicial, y la cooperación judicial se hace entre países, y los países están representados por sus jefes de Estado, y esos jefes de Estado, como usted lo sabe, en el caso de Colombia, firman la extradición. Es muy inconveniente que el gobierno no se pueda hacer parte y no haya podido hacerse parte durante todo el proceso. Por eso la única instancia que puede presentar en este momento una apelación es el Procurador General de la Nación. A ver, ¿cómo queda la JEP después de todo esto a sus ojos? Hay dos líneas de pensamiento. Una que asegura que la JEP termina confirmando su desprestigio porque entrega garantías exageradas para algunos a los miembros de las FARC, que para ese mismo segmento a todas luces entiende que Jesús Santrich es un traqueto. Y para otros, para otra postura grande del país, esto lo que hace es confirmar la independencia de un tribunal que tiene como mandato constitucional el actuar de esta manera, y es establecer la periodicidad del momento en el cual se realiza el supuesto delito por parte de Santrich para aprobar o no una extradición. Entre esas dos visiones, el gobierno y usted, ¿dónde están?
Bueno, lo primero que hay que decir, Luis Carlos, es que las objeciones que presentó el presidente de la República se refieren exactamente a esta decisión. Vea usted, la JEP en este momento, y le respondo su pregunta, tiene una gran responsabilidad y un gran reto, y es que en el proceso de apelación a esta decisión tome una decisión seria, reflexiva y profunda que proteja no solo la institucionalidad de la justicia transicional, sino que proteja la lucha contra el narcotráfico, porque ese es el verdadero enemigo. El gran reto de la JEP y el gran reto de la institucionalidad colombiana es derrotar al narcotráfico. El presidente lo dijo de manera clara: Colombia no cohabitará con el narcotráfico. Por eso nosotros insistimos en que las objeciones que presentamos deben ser tomadas en cuenta también por la Corte Constitucional. Quisiera conocer su opinión sobre esta afirmación que está haciendo Mella en repetidas oportunidades sobre estos episodios, y es que la JEP está tratando de racionalizar un episodio jurídico cuando es a todas luces político. Y en el término político digo también e incluyo también esto de que el narcotráfico habría encontrado en el proceso de paz un blindaje especial para seguir haciendo de las suyas sin necesidad de cumplir con la justicia tal y como debería corresponder. Le respondo de esta manera, Luis Carlos, siendo muy respetuoso de la separación de poderes y cada instancia. Efectivamente, la figura de la extradición y la figura de la cooperación judicial para luchar contra el narcotráfico se ha venido debilitando. Hoy los instrumentos con los que cuenta el Estado colombiano, todas las instancias del Estado, son cada vez más débiles, y en ese sentido tenemos que cerrarle la puerta inmediatamente al narcotráfico. Mire usted lo delicado. Otra de las objeciones presentadas por el presidente está relacionada con evitar que haya colados, lo que se llaman los terceros, que con el hecho de que digan verdad pueden evitar la extradición. Ahí hay un aspecto enorme, y eso lo advirtió el fiscal general de la Nación, un boquete enorme para que cualquiera se pueda colar. En ese sentido, la decisión del presidente de la República es cerrar filas, buscar un consenso con todos los partidos para que las reformas que son urgentes sean anunciadas de manera pronta y podamos iniciar los trámites para que estas, rendijas y quiebres que se están abriendo para no poder luchar contra el narcotráfico sean cerradas definitivamente. Doctor Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz. Esta pregunta se la hago así de abierta porque finalmente es lo que compete a su instrucción y a su trabajo. Lo que ocurrió en las últimas horas, ¿cómo afecta a la paz del país? Bueno, Luis Carlos, como lo ha expresado el señor presidente, nosotros tenemos una gran preocupación, porque la paz no solamente, y lo hemos dicho reiteradamente, es el fruto de unos acuerdos y de su cumplimiento. La paz es cotidiana, es la paz del día a día, y parte de la paz del día a día de todos los colombianos pasa por la administración de justicia. Si hay una administración de justicia que garantice los derechos y las garantías constitucionales y legales para todos los colombianos, habrá paz. Pero si el sistema judicial y los esquemas de cooperación con otros países para la lucha contra delitos tan graves como el narcotráfico se debilitan, difícilmente podremos lograr esa paz anhelada. Y también quiero insistirle en algo. Recuerde que en Colombia, desafortunadamente, las llamadas disidencias están creciendo, y esas disidencias tienen una relación directa con el narcotráfico, la mayoría de ellas, y el ELN recientemente, así se ha informado por organismos de inteligencia, también tiene una creciente relación con el narcotráfico. Si no luchamos contra el narcotráfico y no fortalecemos la justicia, habrá una gran dificultad para lograr la paz. Y le concluyo con esto: a más coca, menos paz. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. Muy buen día, muchas gracias. En la FM, las noticias como son.
Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, afirmó en la FM que la decisión tomada por la JEP al respecto de Jesús Santrich debe ser atacada, aunque no esté de acuerdo. Saludamos al exfiscal, exprocurador, exministro de Justicia, excongresista, excandidato presidencial, una de las voces más autorizadas en Colombia, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Doctor Alfonso Gómez Méndez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para usted, para todos los integrantes de la mesa y desde luego para los oyentes. Doctor Gómez Méndez, ¿tenemos que estar preocupados los colombianos hoy? ¿Tenemos que estar asustados? ¿El mundo se va a acabar? No, pero yo creo que son los dos temas. Uno, la decisión de la JEP y lo otro, pues, la renuncia del fiscal. En cuanto a la decisión de la JEP, pues yo creo que pues, es una decisión que hay que acatar independientemente de que uno pueda tener opiniones diversas, como la tengo yo, por ejemplo, porque me parece que con esta decisión la JEP contraría toda una tradición jurisprudencial en materia de extradición, en el sentido de que siempre las pruebas las analiza el país requirente y no el país requerido. Por cierto, una decisión dividida de 3-2 al interior de la propia sala de revisión y en relación con la cual hay un recurso de apelación que va a resolver la propia JEP. Pero la decisión como tal, desde luego, pues hay que acatarla. La renuncia del fiscal me parece que entendible en un primer momento, por cuanto no es muy frecuente en este país que la gente renuncie, en donde no suelen conjugar ese verbo en la primera persona del presente indicativo, y menos por motivos de principios. Aquí estamos acostumbrados a que la gente se aferra a los puestos, a veces se deja pisotear la dignidad y siguen los puestos, o cuando casos en que no hay responsabilidad política, como la vergonzosa fuga de Pablo Escobar, en donde el único que renunciaron fue un sargento. De manera que desde ese punto de vista me parece que pues, es una actitud respetable la del fiscal, pero yo coincido con el editorial del Tiempo de hoy en el sentido de pedirle al fiscal que reflexione un poco, por cuanto en este momento, en la coyuntura actual del país, una interinidad al interior de la Fiscalía General no le conviene a la Administración de Justicia, no le conviene al país. Lo que uno ve en el horizonte, si es que esto se mantiene así, es que vamos para una interinidad, dado lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, las dificultades al interior, 2 exmagistrados de la Corte presos, 2 expresidentes en dificultades, el fiscal y el vicefiscal a quienes se le ordena investigación por el cartel de la toga. El ambiente está muy enrarecido y veo muy difícil que la Corte, frente a una terna del presidente, pueda decidir de manera expedita. Ya recuerden lo que pasó con el caso del doctor Mendoza, gran fiscal, por cierto, que duró como interino más tiempo que Vivian Morales como titular. Sí. Más la posibilidad de que llegue un interino y que haga también lo del doctor Montealegre, que haga modificar las normas para que los 16 meses se conviertan en 4 años, en fin. Todos estos eventos pues hacen aconsejable que no se genere hoy esa crisis al interior de la titularidad de la Fiscalía. Es como yo miro los dos hechos. ¿Qué va a pasar con el fiscal ad hoc? Se quedó sin trabajo porque pues los asuntos Odebrecht ya no van a tener nada que ver con Néstor Humberto Martínez. Primer punto. Segundo punto. Breves para que de pronto usted las conjuga todas. Segunda, faltan 14 meses. ¿Cómo se va a terminar el periodo? Digamos, ¿la terna tiene que estar ya o en 14 meses? Y la tercera es, 4 fiscales no han terminado su periodo. ¿Es el momento de revisar el modelo? Bueno, vamos por partes. En cuanto a lo del fiscal ad hoc, pues yo sí pensaría que como el impedimento era personal en relación con el fiscal Néstor Humberto, con el titular, pues al haber un nuevo fiscal, en este caso el encargado, pues casi que de hecho desaparecía su encargo, desaparecería.
cuando, aclaro, no sobraría pensar que alguien diga que se mantiene el impedimento porque el doctor Spitia fue nombrado por el fiscal, pero eso es hilar muy delgado, pero eso mismo se lo estaban extendiendo a la vicefiscal en el caso de Odebrecht. Eso en cuanto a la primera respuesta. En cuanto a la segunda, yo creo que hay que hacer alguna precisión. Aquí hubo 2 casos de fiscales que no terminaron. Uno, el del fiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento, mi antecesor, que renunció un año antes para no inhabilitarse, para aspirar a la presidencia de la República. Y otro fue el de la doctora Vivian Morales, cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado por un problema de interpretación de la votación al interior de la Corte. De manera que pues, son casos distintos. Y en tercer lugar, en estos 14 meses, pues si la Corte le acepta, o parecería indicar que es así, el próximo martes la renuncia al fiscal, tiene que pedirle una terna al presidente inmediatamente, para que proceda a elegir en propiedad a un fiscal para que complete el periodo, que era lo que yo decía hace un momento en mi respuesta anterior. A estas alturas, el fiscal Néstor Humberto Martínez podría reconsiderar su renuncia o podría no aceptarse la misma en la Corte. No, desde yo lo creo jurídico, que obviamente. si él lo presenta irrevocable, pues la Corte no le queda opción distinta de aceptarla, pero él sí tiene la opción de replantearla. Lo único irrevocable es la muerte. Cuando Alfonso López Pumarejo decía que aquí había renuncia, una país se iba para quedarse. Carlos Lleras Restrepo en el año 68 presentó su renuncia cuando no le aprobaban su reforma constitucional de 68, que por cierto se ha vuelto a mencionar a propósito del manejo del presupuesto por parte del Congreso, y el Senado no se la aceptó y le aprobó la reforma. Creo que esa era una renuncia para quedar. Pero es posible, pero no estoy yo en los zapatos del doctor Néstor Humberto. Desde fuera, yo, y lo dije al comienzo, y que coincido con el editorial del diario El Tiempo de hoy, que más o menos le pide que haga eso, pero él tiene sus motivaciones. Doctor Gómez Méndez, ¿está de acuerdo usted con el fallo de la JEP? Yo no estoy de acuerdo, lo respeto, lo acato, pero no estoy más de acuerdo con el salvamento de voto de las 2 magistradas. Ya había escrito una columna hace un tiempo en el periódico sobre eso, porque en verdad afecta el principio básico de la extradición, como lo dije ahora, que consiste en que el país requerido no solamente mira el aspecto formal y los elementos propiamente del juicio, culpabilidad, inocencia, las pruebas, se analizan en el juicio en el país requerente. Doctor Gómez Méndez, ¿se abre paso con esta situación, con este choque de trenes, una constituyente? No, esa es otra manía de los colombianos, de creer que todo se resuelve con las constituyentes. Por cierto, que no nos ha ido tan bien. Aquí hubo por allá una constituyente del Rafael Reyes en el año 5 que sirvió para prorrogarse su periodo. La constitución de la constituyente de Laureano en el 52 legitimó el golpe de Rojas y religió a Rojas. Incluso la constituyente del 91 que se hizo con una especie de golpe de Estado institucional, en donde por 2 decretos de estado de sitio se desconoció la norma del plebiscito del artículo 218, y que mire, muchas cosas que se dicen que hay que cambiar de la justicia son las que estableció el 91, como el Consejo de la Judicatura, como la proliferación de organismos de justicia, como las funciones electorales a las cortes, que es lo que llevó la clientelización al interior de la justicia. Exfiscal Alfonso Gómez Méndez, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Como siempre, es usted muy gentil. Muy amable, muchas gracias. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, dijo en la FM que la paz es llegar a la justicia social y no depender del proceso de paz. Saludamos hasta ahora a Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional. Señor Pinilla, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Con mucho gusto, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, doctor Pinilla, en todo esto de la renuncia del fiscal, ¿cómo tiene que operar el procedimiento? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo reemplazamos al fiscal? El repaso al fiscal se encuentra establecido, el fiscal general de la Nación es nombrado por la Corte Suprema de Justicia de terna que le pasa al presidente de la República. Entonces el presidente de la República debe elaborar una terna y sobre esa terna entra a elegir la Corte Suprema. Recientemente tuvimos todas esas dificultades con la elaboración de la terna para nombrar al fiscal ad hoc, que para los casos de los que se había declarado pedido el fiscal general titular. Eso mismo tiene que hacer ahora, pero ya para nombrar fiscal en propiedad. Doctor Pinilla, ¿por qué se ordena la libertad inmediata de Santrich si todavía quedaba el recurso de apelación? A ver, todo esto no nos debe sorprender. La JEP fue acordada entre el presidente de la República de entonces y los negociadores de las autodenominadas Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia para otorgarle toda clase de condescendencias a las FARC, de manera que las FARC dejaran de asesinar, dejaran de secuestrar, dejaran de narcotraficar. Aquí hubo varios temas desajustados. Primero, a eso se lo llamó proceso de paz, y eso no es un proceso de paz, eso fue un proceso para superar un conflicto, pero la paz no se logra firmando un documento. La paz en Colombia solo se obtendrá cuando haya justicia social, cuando haya equidad para todos los habitantes del territorio nacional, y verdaderamente lo que ocurrió con las FARC, pues es muy bueno que haya menos colombianos asesinando, pero miren cómo dejaron unas disidencias para mantener el brazo armado en todas las formas de lucha que ellos pregonan, y el Estado colombiano ha sido supremamente ingenuo a hacer tantos otorgamientos, y el tema de la institución de las FARC pues era de esperar que procediera como en efecto ha procedido, quebrantando lo que es el procedimiento internacional de las extradiciones, porque en el tema de las extradiciones el Estado requerido no tiene por qué entrar a hacer consideraciones sobre las pruebas que tenga el Estado requerente, el Estado requerido, y eso a través de dos órganos de la justicia que son el Fiscal General de la Nación, que opera solo para librar la orden de captura con fines de extradición, y la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a analizar, pero no el proceso, sino simplemente si hay doble incriminación, si el delito por el cual se solicita la extradición es de los que ameritan otorgarla, si el asunto no ha sido ya juzgado y llegaría a quebrantarse el don bis in idem. Esto es lo único que puede hacer la justicia colombiana, la justicia del país requerido, y no entrar a valorar las pruebas del país requirente. Y en este caso además es que el delito que se imputaba a Santrich fue cometido totalmente en los Estados Unidos de América, porque sí es cierto, aquí en Colombia se cometen unos delitos autónomos que son el hecho de del cultivo de la vegetal del cual se vaya a sacar el producto que fuere, el procesamiento químico de esto, el transporte interno del país y el embarque del producto, pero el introducir la droga en otro país es un delito en ese otro país y no tiene por qué intervenir el Estado colombiano sobre eso. Doctor Pinilla, hay algunos que sostienen la tesis que después de todo esto gana el narcotráfico, pierde la JEP porque pierde una oportunidad para legitimizar un acuerdo que venía deslegitimizado desde el plebiscito, pierde la oportunidad para mostrarse como una entidad que le garantiza no solamente a la FARC sino al país la no repetición, la justicia, y gana el narcotráfico porque, según algunos, encuentra en el proceso de paz una puerta trasera para legitimizar sus actos y blindarse ante la posibilidad de culpar sus penas en Estados Unidos. ¿Qué piensa de esa afirmación? Que es absolutamente sensata, que es certera, que da lugar a que estemos de acuerdo con ella, porque exactamente así ha pasado. Miren además que uno de los principales productores y traficantes de psicotrópicos en Colombia eran las FARC, se someten a que no van a seguir traficando,
y sin embargo la producción de droga en Colombia aumenta. Eso es bastante extraño y parecería que en eso la FARC todavía tiene una elevada participación en la producción de psicotrópicos. Además, hay un horror que se cometió en Colombia, que fue haber considerado que el narcotráfico es un delito conexo con los delitos políticos. La Convención Internacional de Lucha contra la Producción, Distribución y Consumo de Psicotrópicos, firmada entre otros países por Colombia en 1988, expresamente contempla que de ninguna manera se podrá considerar un delito de narcotráfico como conexo con delito político, y eso lo desatendió la República de Colombia en el prurito de darle toda clase de condescendencia a los de las FARC para que ellos quedaran contentos y aceptaran firmar una cosa que se llamó Tratado de Paz, pero repito, no es un tratado de paz, era un esfuerzo para superar un conflicto que ya es bastante, pero la paz no se consigue firmando simplemente la paz. Hay que crearla, la paz hay que producirla, hay que construirla, y no va a salir simplemente de un pupitazo para decir no, ya no volvemos, para que unos cuantos digan no, ya no volvemos a cometer estos delitos. Doctor Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil. Es con mucho gusto, éxito. Gracias. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Adam Isakson, director de Veeduría de Defensa para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, se refirió en la FM a cómo podrían ser las relaciones de Washington y Bogotá después de la decisión de la JEP en el caso de Jesús Santrich. Nos acompaña Adam Isakson, él es de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, VOLA por sus siglas en inglés. Es experto en políticas de seguridad militar y regional, transferencia de armas, relaciones cívico-militares, por supuesto Colombia y la política internacional. Señor Isakson, thank you very much por acompañarnos hoy, y quisiera empezar por preguntarle, a propósito de lo que hemos visto con el caso de Jesús Santrich en las últimas horas, ¿cómo ve usted la relación entre Washington y Bogotá? Pues creo que la relación entre Washington y la rama judicial de Bogotá va a andar muy mal. La relación lo hemos visto ya narcotizándose, y con este reto a la extradición a alguien que era un escudo para la DEA, es imposible no imaginar que el efecto va a ser como una bomba nuclear. No creo que va a tener efectos sobre las relaciones con el presidente Duque, pero creo que Estados Unidos se va a alinear más y más con la derecha colombiana. Adam, una pregunta es que, bueno, como bien usted lo dice, en muchos casos parece coincidir la postura de Washington, de esta administración Trump, con la del gobierno de Iván Duque, pero hay muchos interrogantes ahora en torno a la JEP y de lo que pareciera ser una especie de justicia paralela. ¿Cómo cree usted que podría verse afectada esta cooperación judicial a futuro? Pues creo que eso queda por ver quién será el próximo fiscal, porque entre el embajador Whitaker y el gobierno de Trump habían unas relaciones muy cercanas y muy cercanas entre Néstor Humberto Martínez y el gobierno de Estados Unidos. Si nombran de la terna próxima un fiscal que refleja las prioridades de Washington, van a seguir muy bien, pero con la JEP creo que va a caer muy duro. Yo tengo temor de que van a negar visas, van a recortar fondos, van a tal vez condicionar fondos. Es difícil imaginar todavía cuáles pasos se tomarían, pero va a ser bastante feo. Pero eso es lo que pasa cuando uno tiene sistema de justicia independiente, pues. Señor Isakson, quisiera que aterrizáramos un poco más esa opinión, esa afirmación que hace usted de que Estados Unidos, ante esta situación que se ha registrado en Colombia, se va a alinear aún más con la derecha. Eso en la práctica, ¿qué puede significar? Bueno, en la práctica, el proceso de paz, especialmente la parte que es justicia transicional, figuras prominentes como Marco Rubio, el senador de la Florida, quien tiene mucha influencia sobre la Casa Blanca, van a decir cosas que antes no decían
de oposición abierta al proceso de paz. Nos va a hacer más duro a los que apoyamos el proceso de paz asegurar la ayuda económica para la implementación de las partes económicas de USAID y todo eso. Ya hemos visto, bueno, y queda por ver, es bastante difícil predecir porque Donald Trump no es un tipo muy predecible, pero si le convencen tiene que tomar un paso duro, habrían represalias, probablemente en la ayuda más que nada. Trump ya ha recortado a cero la ayuda a Centroamérica debido al tema migratorio y es posible que la ayuda se pueda afectar por esta decisión también. Pues como Bola y nuestros aliados en el Congreso vamos a tratar de minimizar el daño, pero la derecha de Estados Unidos va a estar muy enojada. 8 de la mañana, 22 minutos. Señor Isaacson, en Estados Unidos, ¿cómo se percibiría que en Colombia, en medio de toda esta situación, se encuentre como solución o se impulse como solución cambiar la Constitución? Bueno, creo que Estados Unidos no tendría una posición sobre si el presidente Trump pudiera llevar una constituyente para acabar con los jueces que bloquean su agenda, lo haría también a través de pero al país, los que realmente ven el tema, la independencia judicial es un elemento de la democracia. Se ve en países con líderes populistas en este momento debilitándose mucho. El señor Isaacson considera efectivamente que las relaciones entre Colombia y entre Estados Unidos y la rama judicial de Colombia quedan muy fracturadas después de todo esto. Van a empeorar. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. El seleccionador nacional de Colombia, Carlos Queiroz, cumplió ayer con el reglamento. Mandó la lista de 40. Quiero aclararles que la Confederación Sudamericana de Fútbol exige a los países participantes en Copa América entregar por estas calendas una lista de 40 y en 15 días la depurada de 23, que serán al fin y al cabo los que viajen. Estas listas de 40 amplias permiten cumplir con todo y con casi todos. Es decir, se pueden colar algunos inmerecidos y ponen a otros meritorios que seguramente no tendrán o no les alcanzará la ropa para estar entre los 23. Espero que la definitiva no tenga grandes dudas, porque en esta de 40 sí las hay. Creo en el hoy y en el ahora, pero acepto que se respeten charreteras, no para todos. Falcao, por ejemplo, es un hombre que tiene charreteras, está cerca de la puerta de salida, él puede venir a la selección porque se ganó ese legítimo derecho. Los demás la tendrán que remar, yo creo que es el único que con charreteras puede llegar. Y la justicia, así en este país la justicia esté politizada, yo creo en la justicia futbolística, espero que acerque a los verdaderos 23 a la lista de convocados. Hay jugadores que tienen un reconocimiento, como Gustavo Cuéllar, como Raúl Loaiza, como Víctor Cantillo, como Felipe Aguilar, como Roger Martínez, necesario. Y hay algunos que no entiendo. Jason Murillo nunca juega con el Barcelona. Jerry Mina, con todo y que lo amamos, solamente ha jugado un partido porque viene de lesiones consecutivas. No entiendo lo de Jairo Moreno, que es un suplente en el León de México. Me parece lógico que se busque en Ibargüen, en Díaz, en Villa, jugar por fuera. Y todavía nadie me explica por qué insisten en Vaca y en Muriel. Afortunadamente el técnico es Carlos Queiroz. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Yosimar Rueda, el joven señalado de robar un reloj a un vigilante, defendió su inocencia en la FM, después de ser objeto de la portada del diario El Heraldo de Barranquilla. Además, indicó que tiene afectaciones psicológicas y que hasta ya tiene de alias el Robamuertos. ¿Se acuerda, William, la portada del diario El Heraldo, del cual... La famosa portada hablamos y registramos hace unos días. Del vigilante herido.
Sí, señor. Que es resucitado por un policía, mientras que otro Reanimado, hombre, porque el señor reanimado, sí, reanimado, mientras que otro señor le intentaba supuestamente robar el reloj, cosa que resultó ser falso. Que no hay otro mejor nombre para esa salida en falso de un medio de comunicación que un ejemplo de fake. Que un ejemplo de fake news, sí. Pues Yosimar Rueda es el joven señalado de robar el reloj al vigilante que estaba a punto de morir luego de un atraco en Barranquilla que apareció en la portada de El Heraldo y que luego de las investigaciones pues resulta que el joven es inocente. Yosimar, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días. Yosimar, ¿usted a qué se dedica? No, yo me dedico al mototaxismo aquí en Barranquilla. ¿Cómo se encuentra hoy después de esta avalancha de que usted fue, que no fue? ¿Cómo han pasado estos últimos días? Pues mal, estos últimos días le he pasado muy mal. Ya tengo hasta propio sobrenombre, alias el Robamuerto. ¿El Robamuertos? Sí, señor. Yosimar, cuéntenos el episodio. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Yo venía bajando de la 30 con 32 aquí en Barranquilla, eso es vía para el centro. Sí. Yo venía muy rápido en la moto. Los hechos sucedieron rápido porque yo al percatarme de que otra moto sale corriendo, yo puedo decir que hasta más rápido que la moto mía, yo freno al ver la situación de que hay mucho grito, mucha bulla, yo freno para ver qué era lo que estaba sucediendo. O sea, como instinto propio de, no sé, digamos aquí como dicen en Barranquilla, para chismosear. Sí. Ya. Yo llegué a ver qué era lo que estaba pasando. A lo que yo entro aquí en Supergiro, aquí en Barranquilla, al local donde estaba situado, yo entro y lo primero que me encuentro es una escena totalmente diferente a lo que yo esperaba encontrarme. Pensé que se había frustrado un robo o algo así por el estilo, pero de pronto no había pasado nada mayores. Ya. Entonces, se encuentra al vigilante en el piso y ¿qué ocurre? Sí, yo me encuentro al vigilante en el piso. Un momento. Yo me encuentro al vigilante en el piso, tendido, pero no sé si está vivo o está muerto. Sí. Ya, a lo que yo encuentro al vigilante tendido, yo le pregunto al policía que si le puedo ayudar en algo, tomarle tan siquiera los pulsos al hombre. Ya, y el policía me dice que sí, ya. Pero en el momento de que yo estoy tomando el pulso, a mí me toca rodar el reloj hacia la parte de abajo. Sí. Ya. Pero en el momento en que pasan los hechos, no sé quién toma la foto ni sé qué persona captura el momento. Sí. Ya. Y esa es la imagen que me ha condenado a mí estos últimos días. Ahora, Yosimar, de acuerdo a como lo mostró el periódico en la primera lectura, en la primera emisión, el periódico dice que había señoras cajeras que estaban dentro del lugar y que cuando se percataron que usted le desabrochaba el reloj, decían ladrón, ladrón. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Totalmente falso, porque las señoras estaban aturdidas viendo la escena, no sabían que estaba, o sea, es totalmente falso porque no se escucharon gritos ni nada, es que más la gente que estaba ahí alrededor no estaba haciendo absolutamente nada, no hizo nada. Ahora, cuando usted ve que esto fue el día siguiente o 2 días después, la portada del Heraldo, ¿y usted qué dice? Salió en una portada diferente al Heraldo, que es la que se maneja aquí en Barranquilla, no voy a decir el nombre, es la que se maneja aquí, que es aliada del Heraldo, que salió el día siguiente. Periódico Al Día. Pero, ¿salió primero en el periódico Al Día y después salió en el Heraldo? Sí, primero salió en Al Día y después en el Heraldo, claro. Y cuando usted ve su fotografía en Al Día y después en el Heraldo, ¿qué dice? Yo me sorprendo, pero antes de sorprenderme no leo de lo que había pasado. Ya. Yo me sorprendo y digo, pero ven acá, ¿por qué salí en la foto ya? Yo salí en la foto. Cuando ya comienzo a leer la historia de lo que realmente pasó, me sorprendo de que me hayan acusado de ladrón
por un hecho que apenas estaba, o sea, un gesto que hice de buena fe, no lo hice ni por interés ni por quererme robar ese dichoso reloj que se le quería yo robar al vigilante, como quien dice. Y cuando se percata de la fotografía, ¿qué hace? Yo lo que hago es primero esconderme en mi casa, llegar a mi casa corriendo lo más pronto posible para esconderme, que lo primero que pensé, claro, como vivimos en un país tan bonito, lo primero que pensé fue que la policía también me estaba buscando a mí para meterme preso, o la gente también estaba detrás de mí para cascarme, alguna cosa parecida. Yosimar, ¿a usted lo han contactado del Heraldo para pedirle disculpas? ¿Le pareció suficiente las acciones que tomaron para rectificar la publicación de la foto? No. O sea, eso que es lo que ellos han hecho, no han hecho absolutamente nada, ellos todavía siguen ahí en pie en su noticia. Ya. Ellos me contactaron ayer, yo fui a su oficina aquí en Barranquilla, pero solamente querían era entrevistarme nada más para limpiar su buen nombre. Pero así no son las cosas, no se preocupan por uno si comió, se siente bien. O sea, de tantas personas que me han entrevistado, ninguno se ha preocupado por decirme de que ven acá, ¿cómo has hecho para sobrevivir estos días? No has trabajado, no has salido, ¿sí me entiendes? Yosimar, solo para entender, ¿de dónde sale entonces la versión del supuesto robo? En ese momento, ¿alguien se pudo confundir? ¿Le dijo algo? ¿En el momento en que usted se retira, el reloj quedó en el brazo del difunto? El reloj, en ningún momento yo se lo desabrocho, ni se lo quito, ni vuelvo se lo pongo. No, señor. Yo el reloj se lo ruedo, se lo bajo más abajo para yo poderle tocarle el pulso a la persona en la mano izquierda. Ya, en el medio de la muñeca, porque el reloj estaba ahí. El hombre ya se estaba hinchando también. Es más, ahí se muestra cuando la camisa está más abajo, ¿sabes? Yo le bajo todo, hasta la manga de la camisa se la bajo. Yo soy el que le quito hasta el chaleco y todo. ¿Cómo sobrevive Yosimar? ¿Cómo hace para poder sostener su familia? No sé ni cómo hago, porque la comida es fija en la tienda. Yosimar, pero ¿a usted lo ha afectado directamente esto? Es decir, la gente en la calle lo... Económicamente, psicológicamente, moralmente, de todas las maneras posibles. Pero ¿cómo, Yosimar? La gente en la calle le dice, mire, usted es el que le quitaba el reloj, tal. No, mire, no. Roba muerto, use aquí. Pues más o menos, ¿cuánta plata quiere que el Heraldo le pague por lo que le hizo? No, es que yo no estoy pidiendo plata, yo no estoy pidiendo de que me den ni 300 ni 800, yo no quiero que me indemnicen tanto por eso. A mí la plata es lo de menos. Yo lo que me preocupa es mi dignidad, que se aclaren las cosas bien. Eso es lo que más me preocupa, más que todo. Yosimar, ¿qué pensó tu familia? Sí, que me deben de llamar más bien que todo roba muerto, mi propia gente. Eso es feo. O sea, uno no sabe ni por lo que uno está pasando aquí, si me entiendes. Una vaina es que yo te esté contando la historia aquí en mi cuarto, y otra cosa es que tú estés viviendo lo que yo estoy viviendo ahora, hoy en día. Lo que sienta lo que yo estoy viviendo. Sí, Yosimar, te saluda William Vargas desde Barranquilla. ¿Qué pensó tu familia al ver que salías en el periódico y pues estaba señalado de robarle un reloj a una persona que había sido víctima? Que no pensaron, me pensaron más, mejor dicho, entregarme a la policía, mejor dicho. Hubo un problema, casi mis hermanos se pelean conmigo. Claro. Por lo que había hecho, que yo con qué necesidad tenía eso si yo estaba trabajando. Sí. Hasta en mi propia casa me juzgaron por eso. Y eso es una vaina que eso no se lo voy a perdonar. Yosimar, si se vuelve a presentar una situación similar... Vuelvo y ayudo. Bien. Vuelvo y ayudo, sin dudarlo y sin pensarlo dos veces, vuelvo y ayudo. Porque es de humano equivocarse, bueno, está bien. Pero es que la prensa me destruyó feo, sí. Mi vida me la destruyó. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estuvo mal. Muy mal. Pues yo ¿Sabes por qué estuvo demasiado mal? Porque sí. Tenían que averiguar primero con las autoridades competentes y averiguar qué era lo que realmente había pasado. Sí. Y hoy en día fuera sido otra historia. Pero pues decidieron primero preguntarle a la gente aquí en Barranquilla, que aquí la gente de Barranquilla, mejor dicho,
te convierte en una cosita chiquitica, te la convierte en una galleta, en una vaina inmensa. Se exagera mucho la cosa. Tú por esa imagen, si tú no supieras la historia, tú se la muestras a una persona que no sepa la historia, tú le muestras esa imagen, lo primero que va a pensar es, se está robando el reloj. Yosimar, pues muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM y ojalá esto se resuelva rápidamente de su lado, usted obtenga las disculpas que merece del diario El Heraldo y que todo vuelva a la normalidad. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy gentil. Vale, gracias a ustedes. Gracias. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes en la FM, las noticias como son.